Buenos días. El tema de la prédica hoy es señalando el camino. Muchas veces fui al campo y preguntaba acerca de algún lugar que tenía que llegar. Y un campesino o alguna persona que estaba ahí decía, es ahícito, es cerquita. Y a veces andaba y no era tan cerquita, era ese ahícito de la gente del campo a veces un poco lejos. Pero después de preguntar a uno, dos o tres personas, llegaba al lugar que quería llegar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él nos mostró el camino para llegar. Y Él quiere usarte a ti, a mí, para señalar este camino a otras personas. Hay un comentario de una persona que yo estaba leyendo un libro y yo estaba en la mitad del libro y un villano quería matar a la doncella en esa novela y él quedó tan ansioso por conocer lo que iba a pasar y él va al último capítulo y descubre que toda la trama del villano iba a ser descubierta y él iba a ser preso. Y cuando él vuelve a la mitad del libro, él en su razonamiento, en su pensamiento, puede decir así, villano, si tú supieras que yo ya sé tu futuro, no estarías así. La Biblia habla de un gran villano, de un gran ladrón que es Satanás. Y él es descrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero el último libro, el último capítulo de la Biblia nos da el destino de él, que también sería encarcelado, que sería lanzado en lago de fuego y azufre. Y nosotros debemos entender que la Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, pero él quiere llevar la mayor cantidad de personas al infierno. Pero Dios no quiere. La Biblia habla en 2 Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3 dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos sean salvados. Juan 3:16 dice, porque Dios amó a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para todo el mundo, pero hay mucha gente que está perdida, no conocen el camino, y Dios quiere usarte a ti y a mí para señalar el camino a esa persona. Entonces, en Apocalipsis 2, el Señor habla de una iglesia, la iglesia de Éfeso, y el Señor dice así que Él conocía tus obras. Él conoce el arduo trabajo y paciencia de esa iglesia. Dice versículo 3, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor está haciendo un llamado a la iglesia de cuidar, de no perder ese primer amor. Y aquí el Señor dice así, recuerda por dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es cuando una persona tiene su primer experiencia personal con Dios. El vacío que tenía en su corazón es llenado. Siente paz, siente alegría, aunque muchas veces hay problemas, hay deuda por pagar, muchas personas aún están enfermas, algunas con enfermedad incurable, pero cuando reciben a Cristo y tienen esa experiencia con Él, siente una paz tan grande en su corazón y lo único que quiere es hablar del Señor, hablar. Y ahí es donde nuestro amigo en esa época, los inconversos, dicen, ese tipo está loco, le han lavado el cerebro, ese tipo ahora es puro aleluya, aleluya, y hacen la burla aquellos que conocieron al Señor porque no pueden entender la sensación que tiene. Pero muchos cristianos luego a pasar el tiempo en su vida de cristiano y se convierten en cristiano triple S, salvo, sentado y satisfecho, porque se acomodan,
Se olvidan, como dice aquí, del primer amor que el Señor nos cobra. Se olvidan que el Señor aquí dice que volvamos a hacer las primeras obras, que volvamos a tener ese candelero en el hogar. Y Jesús por eso nos da una gran comisión. En Mateo capítulo 28, aquí habla de una gran comisión. Cuando habla el título acá, la gran comisión, dice el título. Una comisión tiene tres significados importantes. La primera, el acto de cometer, el acto de hacer algo. Segunda, es cuando hay una comisión, por ejemplo, de un embajador con su comisión, que un presidente manda ir a otro país para hacer alguna cosa, entrar en negocio con otro país. Y eso solamente puede ser dado por alguien superior a él. En ese caso, el presidente. Aquí Jesús dice así: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él está hablando de todo su poder, de toda su autoridad. Y por eso él dice, por tanto, id y hacer discípulos. Él une esa palabra, por tanto, la autoridad de Dios con la misión que Él ha dado para ti, para mí, de que hagamos discípulos. Y nosotros podemos seguir aquí entendiendo que Él dice así, que debemos ir a todas las naciones. Y también dice así, enseñando que guarden todas las cosas como os he mandado. Parte del discipulado es enseñar a guardar todas las cosas. La otra parte es andar juntos, caminar juntos, comer juntos, tener una amistad con la persona, enseñarle a andar en los caminos de Dios. Esa es la otra parte. Y aquí dice enseñar. La parte importante, enseñar a las personas a que guarden las cosas que Jesús enseñó. Y aquí dice así, que esto no lo haríamos solo. Él hace parte de esa comitiva de hacer discípulos, porque Él dice aquí, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. Aquí el Señor está diciendo, yo estaré contigo, yo estaré con ustedes en esa gran misión de hacer discípulos, en esa gran misión de ganar almas para Él. Y aquí el Señor también habla de que los campos están blancos para la cosecha. Y Él dice así que el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Él está hablando que en la tercera parte de la comisión, por ejemplo, cuando alguien vende un inmueble, el vendedor llega al dueño y gana su comisión. La comisión por haber vendido el inmueble. Esa es la tercera parte importante que el Señor también está diciendo: el que ciega, el que levanta una alma para Él, recibe salario. Y Él dice que vamos a recibir galardones debido a las vidas que podamos haber ganado para Él y a recoger su fruto para vida eterna. En otra parte también San Juan dice que Él nos puso a nosotros para producir fruto y esos frutos deben permanecer. Y termina diciendo, para que todo lo que pidieres al Padre, Él os lo dé. Entonces mire, cuando nosotros estamos produciendo fruto para el Señor, Él está diciendo, mire, ¿qué necesita? Yo estoy enfermo, necesito sanidad. Amén. Si es la voluntad de Dios, Él va a sanar. O cualquier otra necesidad que tengamos. ¿Por qué? Porque Él va a ver que tú y yo estamos haciendo esa importante acción de producir fruto y hacer discípulos. Entonces, el Señor también habla así, como Juan 17:18, como tú me enviasteis al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios mandó a Jesús, no es solo su Hijo. La Biblia dice que los tres son uno. La Biblia dice que dejó su gloria y vino aquí a la tierra para servir con muerte de cruz. La Biblia habla en Juan 1:1, el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí nosotros vemos que bíblicamente Dios dejó su trono y vino en una misión, en carne y hueso, 100% hombre, 100% Dios, cumplir una misión. ¿Cuál era? Rescatar lo que se había perdido. El Señor vino con esa misión. Y Él dice ahí en San Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo,
así también yo los he enviado al mundo con una misión de ganar a alguien para el Señor, de ganar vidas. En Hechos 13:47 dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, te he puesto para luz, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. En Mateo 28 el Señor termina diciendo así: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y hasta el último de la tierra. Nosotros debemos hacer discípulos hasta lo último de la tierra y hasta el fin del mundo. Una meta sin tiempo no es una meta. Y aquí el Señor dio una meta de hacer discípulos. Y esa meta no fue para Mateo solamente, no fue para sus discípulos solamente. Esta meta fue para tú y para mí hasta el fin del mundo. Y él termina diciendo amén. El amén significa así sea. Ir a ser discípulo, así sea. Cada vez que tú digas amén, tú estás diciendo así sea. Y Jesús aquí está diciendo amén, está diciendo así sea contigo y conmigo en la misión de ir a ser discípulo. El origen de la palabra pecado en la Biblia es cuando había una competición de arco y flecha. Una persona disparaba una flecha y muy lejos había cerca del blanco, cerca del alvo, había un juez. Y cuando alguien disparaba una flecha, si falló el blanco, el juez gritaba, ha pecado, ha fallado el blanco. También Santiago dice que cuando nosotros no hacemos lo bueno, sabiendo hacer lo bueno y no hacer, les es pecado. Significa que cuando nosotros no hacemos discípulos, estamos pecando por omisión, estamos pecando por no hacer la voluntad de Dios. Y nosotros vemos la importancia de eso. Hay una parábola del rico y Lázaro, y el Señor comenta eso muy profundo. Dice que el rico murió y fue llevado al Hades, no por ser rico. En la Biblia hay muchas personas que han sido ricos, pero hacían la voluntad de Dios. Él se fue llevado al Hades por no hacer la voluntad de Dios y por andar en una vida de pecado. Y Lázaro fue llevado al cielo, al paraíso, al seno de Abraham. Y ahí nosotros vemos que el rico, estando en tormento, dice que él siente el fuego, dice que él tiene sed y dice que él pide ahí a Dios que Lázaro al menos pueda mojar la punta de su dedo en agua y poner una gota de agua en su boca de tanta sed que él sentía. Y nosotros podemos ver que él dice así: hay una gran cima y un gran abismo que separa el Hades del paraíso, y nadie puede ir ni de acá allá y ni de allá acá. Entonces él entiende el mensaje y él termina diciendo algo muy profundo. Él dice así: Señor, yo tengo varios hermanos y yo te ruego que mande a alguien de aquí de los muertos a revivir para que ellos crean. Y el Señor dice: la ley y los profetas lo tienen, la Biblia lo tiene para creer. Y él clama y pide al Señor que alguien pueda ir a predicarle a ellos para que ellos no vayan a ese lugar de tormento. Yo le pregunto, nosotros no somos quien para juzgar, pero ¿cuántas vidas de personas que murieron sin Cristo? O a veces tenían a Cristo por teoría, o a veces tenían a Cristo simplemente colgado en su pecho y un crucifijo, pero no tenían intimidad con Él, no estaban sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. ¿Cuántas almas estarán en este momento clamando, diciendo: Señor, manda a alguien a predicar a mis hermanos, manda a alguien a predicar a mis parientes? Entonces, hermano, yo quiero desafiarte que tú no esperes que suceda eso. Aproveche el tiempo para predicar. La Biblia dice: en tiempo y fuera de tiempo, en hora y fuera de hora, en todo el tiempo. Con coronavirus, sin coronavirus. Quizás tú no puedas predicar ahora face to face, cara a cara, pero tú puedes agarrar tu teléfono, tú puedes llamar a alguna persona,
tú puedes hacer algo para hablarles del Señor. Nosotros vemos que Dios quiere usarte. Y una de esas formas dice que Jesús pisaría la cabeza de la serpiente. Y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces yo le pregunto, ¿qué parte del cuerpo pisa? El pie, la iglesia. Dios quiere usarte a ti. No sé si tú eres pie, pierna, dedo o que sea. Pero Dios quiere usarte a ti también para pisar en la cabeza de la serpiente. Cuando habla aquí en la palabra un pasaje que Dios mandó a una comisión de discípulos a predicar el evangelio. Y habla así, primero en Lucas capítulo 9, el Señor reunió a sus 12 discípulos y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y el versículo 6 dice, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Mire, pasaban predicando y sanando, oraban, imponían la mano y Dios sanaba, y Dios sanaba, y Dios sanaba. Aquí en el próximo capítulo 10, Lucas 10, habla la misión de los 70. El Señor designó también a otros 70. Cuando yo leí eso hace muchos años atrás por primera vez, yo dije, Jesús no tuvo solo 12 discípulos. Aquí dice otros 70. Tú conoces, yo conocí hace mucho tiempo atrás que Jesús solo tuvo 12 discípulos. Aquí dice otros 70. ¿De dónde salieron esos otros 70? Significa que en el tiempo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos en ir a predicar y a ser discípulos, el Señor estaba diciendo así, que Él quería ver. En la época de la iglesia primitiva no había este libro impreso. ¿De qué manera el evangelio percorrió? La gente escuchaba y hablaba, escuchaba y hablaba. Así el evangelio fue difundido. Y aquí nosotros vemos en ese tiempo que Jesús preparó a los 12, también le preparó en teoría y en práctica, le exigió esos 70. Yo estoy seguro que era un discípulo de los 12. Amén. Entonces mire lo que sucedió. Cuando fueron otros 70, el Señor mandó también ir de 2 en 2, predicando por todo lado. Y el Señor mire aquí y le da esa misión. Y el Señor dice así, en cualquier ciudad donde entréis, coma lo que os ponga adelante. Cuando fui a la tribu Araona, que el Señor mandó, nos invitaron a comer mono. A Jonathan, a mí, comer mono, y tuvimos que comer muy duro, pero comimos. Aquí también habla, sanad a los enfermos quien él haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y aquí el Señor habla así, versículo 17, regreso. Le dio una misión. Cuando volvieron de la misión, dice así, volvieron los 70 discípulos con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se alegren, no se gocen de que los espíritus de los demonios se sujetan, sino alégrense, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Aquí hay algo muy importante. El Señor manda a ellos ir a predicar. Y el Señor dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor no dice, yo vi allá en el Edén, antes de que ponga Adán y Eva en la tierra, Satanás caer del cielo como un rayo. No, dice aquí en un tiempo presente continuo, si no me equivoco, yo veía. O sea, ellos predicaban y el Señor veía a Satanás siendo destronado. Llegaba otra familia, una familia aceptaba a Jesús, Satanás era destronado del poder de esa familia. Llegaba a una ciudad como pasó cuando predicaron y hubo un gran arrepentimiento y ellos trajeron todos los libros de brujería y quemaron y Dios trajo un gran avivamiento sobre esta ciudad. Satanás siendo destronado de esos lugares donde iban a predicar. Aquí el Señor habla,
esta misión. Cuando tú vas y predicas, no solo estás ganando un alma, estás destronando a Satanás de la vida de tus amigos, de tus familiares. Tú no lo haces, claro, Dios lo hace, pero a través de ti. En Apocalipsis también dice así, Apocalipsis 22, 17, el espíritu y la esposa dicen, ven, y al que quiera, venga, y tome gratuitamente del agua de la vida. Vuelvo a leer, el espíritu y la esposa dicen, ven, y al que oye diga, ven, y al que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero aquí, ¿quién es la esposa? Es la iglesia. La Biblia dice que la esposa es la iglesia. ¿Quién es el esposo? Jesús. Y él está diciendo que tú, como parte de la iglesia, porque la iglesia no es un lugar de 4 paredes. Tú no dices, voy a la iglesia, es común. ¿Dónde vas? Ah, voy a la iglesia. La verdad, la iglesia está yendo a un lugar de reunión, porque la iglesia somos nosotros. Entonces el Señor dice, el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. ¿Por qué tiene que ser la iglesia? ¿Por qué tiene que ser tú? Porque los mundanos no pueden oír la voz de Dios. Y Él quiere usarte a ti como parte de la iglesia, como la esposa del Cordero, para ir y decir, venga, tome gratuitamente del agua de la vida, tome gratuitamente. Entonces el Señor quiere usar. Cada cristiano tiene un papel asignado por Dios. Él quiere usarte para ganar vida para el Señor. ¿Cómo? ¿Y qué debemos predicar? La Biblia dice así, Mateo capítulo 3, mire, presta atención. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Jesús, ¿cuál fue? Mateo 4, 17. Un poquito más adelante dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál fue la predicación que Él mandó a nosotros hacer? Un poco más adelante, en Mateo 10, del versículo 7 al 13, dice así, que nosotros debíamos ir a predicar ese camino. Y Él también dice así, que debemos predicar y hablar así, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo, también en Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 6, repite algo similar, que nosotros debemos ir y predicar, predicar arrepentimiento a la gente, para que se conviertan en su malo camino, para que conozcan al Señor como Señor y Salvador. Entonces, hermano, la predicación no cambió, el modelo de predicación no cambió. La predicación central, principal es arrepentimiento y segundo, recibir el reino de Dios, recibir el Espíritu Santo. Y es muy interesante que una de las maneras también que nosotros podemos predicar es con el testimonio. Dice, un testimonio vale más que 1000 palabras. Y aquí nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 12, ellos le han vencido a Satanás, al gran dragón, a la serpiente antigua, a través del testimonio de ellos, dice. Ellos le han vencido en primer lugar por la sangre del Cordero. Y después dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos vencieron a Satanás por la palabra y por el testimonio de ellos. Entonces nosotros podemos ver, y me encanta esa historia de una persona que vivía en los cementerios, y esa persona no da ni siquiera el nombre en la Biblia. Era un endemoniado gadareno. Y nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que él vivía en los cementerios, y él estaba ahí en el cementerio, vivía desnudo,
vivía desnudo, vivía, dice que le ponía una cadena y él la rompía. Pero cuando llegó a Jesús, conoció a Jesús, fue liberado. Ya no era el endemoniado gadareno, ahora él era el liberado gadareno. Nosotros vemos que él llega a Jesús y dice: Señor, permita que yo te siga. Y Jesús lo mira y dice: no, vuelva a su casa, a tu parentela, en otra traducción de la Biblia. Aquí dice a los suyos. En otra traducción dice: vuelve a tu casa, tu parentela, y que ellos vean lo que Dios ha hecho en ti. Si tú eres nuevo, quizás tú no vas a conocer la Biblia de tapa a tapa, aunque dice debemos escudriñar la Escritura, es deber estudiar la palabra. También dice que la palabra es como alimento espiritual. Pero aquí nosotros vemos que el Señor le dice: vaya con tu testimonio. Pero él no se contentó en estar en su casa. La Biblia dice que él fue a toda Decápolis. Yo busqué en Google Decápolis y no era una ciudad llamada Decápolis. Deca viene de 10, polis de metrópoli, de grandes ciudades. Y Decápolis era un conjunto de 10 grandes ciudades situadas en 3 países: Israel, Siria y Jordania. Inclusive en Apocalipsis da el nombre de una de esas metrópolis, y una era Gadaria, de donde él de donde vino ese tipo que estaba endemoniado y poseído. Pero dice que por donde ellos fueron, todos se maravillaban de ver el cambio que Dios había hecho en él. Eso Dios quiere usar. Dios quiere que tus amigos, parientes, familiares vean el cambio que Él ha hecho en ti. Él quiere usarte para eso. También aquí en Ezequiel nos da el ejemplo de qué debemos hacer para predicar. Empieza diciendo así en el capítulo 1 que Ezequiel ve la gloria de Dios. En el capítulo 2, el Señor hace un llamado a Ezequiel y dice así: ponte en pie, hablaré contigo. Versículo 2, Ezequiel 2:2 dice: luego que me habló, entró el Espíritu en mí. El Espíritu con letra mayúscula se refiere al Espíritu Santo, y me afirmó sobre mis pies. Tú solo puedes estar firme, fortalecido, si tú tienes el Espíritu Santo. Y el Señor dice así, que lo enviaba a predicar a gente rebelde. Y el Señor dice, versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El Señor está diciendo, nosotros como cristianos debemos hablar. Si escuchan o no escuchan, igual debemos hablar. En nuestra misión, en nuestra función. Y el Señor mira y habla así, versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No sea rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, en él había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás. Capítulo 3, versículo 1. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. El Señor estaba diciendo aquí al profeta Ezequiel, mire, aquí te voy a dar de comer mi palabra, el rollo. Y yo estaba diciendo, come, no seas rebelde. Si tú como cristiano no estás comiendo ese libro, no literalmente, sino te va a dar una indigestión, comiendo en tu alma, en tu espíritu ese libro, tú eres rebelde. Aquí dice, no seas rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Él abrió y comió, y el Señor estaba diciendo, tú y yo como cristianos debemos comer este libro, estudiar ese libro, escudriñar. ¿Por qué? Porque después de hacerlo, Él nos da una misión que nosotros, dice, tenemos que hablar a ellos. Versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Tú no puedes hablar a otros sin la palabra de Dios. Pero acuérdate que Él nos ayudará.
Él estaría con nosotros en esa misión de hacer discípulos. Él estaría con nosotros, inclusive dice, cuando esté adelante de Él, no se preocupen con lo que van a hablar. Yo colocaré mi palabra en tu boca. El Señor está diciendo, mire, estudie, tenga la palabra en su corazón y no se preocupe cuando toque el momento de hablar. Él va a poner la palabra, Él va a poner lo que tú debes hablar, pero Él dice que sí debe comer ese libro, sí debe prepararse. Ahora mire el capítulo 3, versículo 7, dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque son duros y obstinados de corazón. Una vez pregunté, Señor, si no van a oír, ¿para qué me hace perder el tiempo? Si yo fuera el profeta y tú me estuvieras hablando de eso, yo iba a decir, Señor, mire, tú conoces todas las cosas, tú sabes quién va a oír. Hay mucha gente por ganar, no me haga perder el tiempo, mándame a hablar a aquellos que sí me van a oír. Pero el Señor habla en dos ocasiones, acá en el capítulo 2, 7 dice, hable, si ellos escuchan o dejen de escuchar, igual hable. Y aquí dice, mas la casa de Israel no te querrá oír. El Señor, ¿por qué manda que tú y que yo pueda hablar? Y aquí dice así, versículo 10, Hijo de hombre, tome en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. El Señor te está mandando hablar a los cautivos. Según de Corintios 4:4 habla que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no reconozcan el evangelio, para que no entiendan. Y por eso aquí el Señor dice que muchos son duros y no van a oír. Pero cuando tú empiezas a orar por ellos, primeramente orar por tus amigos, el Señor va a empezar a actuar y el Señor va a empezar a ablandar sus corazones. Y en esa época de pandemia la gente está pidiendo, está angustiada por escuchar una palabra de Dios que toque su corazón, y Dios quiere usarte a ti, a mí. Y aquí dice así que el Señor quería usar que vayamos a los cautivos. ¿Cautivos de quién? De Satanás. El Señor también habla en Isaías que fue enviado para liberar a los cautivos. Cuando tú hablas la palabra del Señor, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú hables, ellos conocen la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Cuando ellos conozcan la verdad que tú le vas a hablar, ellos serán libertados de cautividad. ¿Y por qué el Señor manda a predicar aunque no escuche? Porque aquí termina diciendo así, versículo 16, 3:16, habla de la atalaya. Y el Señor dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. El Señor está diciendo que nosotros como cristianos debemos oír su palabra y ir a hablarles. Hace algunas semanas atrás, en un tiempo de oración, tuve una visión. Yo vi una torre, y esa torre estaba como cayendo, y vi que era una torre donde había un guardia, un vigía, mirando muy lejos para ver si el enemigo no veía. Y yo vi que esa torre estaba queriendo caerse, y vi que estaba apuntalada, estaba con puntales. Y vi que la persona que estaba arriba miraba, preocupada, diciendo, pucha, si el enemigo llega acá y saca esos puntales, yo me voy a caer con toda la torre. Hoy día esos atalayos que están en la torre mirando, están así. Muchos cristianos están así. ¿Por qué? Porque no oran como debía orar, no buscan a Dios como debería buscar, no hablan su palabra, no cumplen su mandamiento de ser discípulo. La misión de la iglesia es
ganar y discipular vidas de intimidad con Dios. Está resumido el mandamiento de Mateo 28, ganar y discipular vidas de intimidad con Dios. Y aquí sigue hablando así: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El Señor está diciendo acá que si Él mandó que tú pudieras predicar al impío y tú no hablas, Él está diciendo que va a cobrar de tu mano un día. El día del tribunal de Cristo, Él va a cobrar porque tú no le hablaste del Señor. Él va a cobrar literalmente. Versículo 19 dice: pero si tú amonestares al impío, si tú le hablares, si tú le predicares, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y sigue diciendo: si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, tú no le predicaste, no le avisaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. El Señor está diciendo aquí, inclusive de gente justa, nadie va a ir al cielo por su justicia. El único camino al cielo es Jesús. Por eso Él murió por nosotros. No hay otra opción. Puede ser el tipo más justo del mundo. Si no conociera al Señor, no va a ir al cielo. Aquí dice: pero si el justo amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, porque tú le hablaste, y tú habrás librado tu alma. El Señor está diciendo acá que seremos libres de cobrar un día por eso. Hermano, solo hay dos razones por la cual mucha gente no está siendo discípulo. Una, porque son rebeldes, porque Jesús dijo: id, por tanto tengo la autoridad, vayan y hagan discípulos. No fue una sugerencia, no fue un quizá pueda ser, es un mandamiento. Cuando llegue el día del juicio, el Señor va a preguntar: ¿hiciste discípulo? No, Señor, que no pude. ¿Por qué no? Muchos van a decir: Señor, tenía mucho trabajo, Señor, estaba preocupado con muchas cosas. Y el Señor va a cobrar de tu mano, va a cobrar de mi mano. Pero nosotros vemos que era rebelde. Si uno no hace discípulo, como dice aquí, no sea rebelde. Escucha mi palabra, come el libro y ve y habla. Si nosotros no escuchamos su palabra, no come el libro y no hablamos, somos rebeldes. Y la segunda causa, que yo creo que es la mayor de todo, porque no creo que tú eres un rebelde, es por no saber cómo hacer discípulo. Y justamente por eso nosotros hemos preparado un material que se llama Uno Gana Uno, que es un material en libro que tú puedes usar. Y esta semana estamos lanzando el material de manera digital. También hay un sistema de la iglesia que quiero que tú veas ahí abajo. La dirección, esta dirección de la página web del sistema, que si tú eres miembro de la iglesia, tú puedes registrarse en el sistema. Y tú puedes ser capacitado a usar esa herramienta virtual para enseñando a que guarden todas las cosas. Hoy día nosotros no podemos salir mucho, tener contacto físico, hacer discípulos face to face, cara a cara. Por eso esta herramienta fue preparada para que tú puedas agarrar tu WhatsApp o Zoom o cualquier otra herramienta de comunicación y tener un grupo de personas para enseñar la palabra de Dios. Paso 1, ore por él para que Dios haga la obra. Paso 2, invítelo a aceptar a Jesús y que quiero aprender más de la Biblia. Paso 3, regístrese en la página de la iglesia, y en esa misma página que tú vas a registrarte está ese material. Tú puedes bajarlo gratuito a tu celular o a tu computadora para usarlo en esa herramienta de hacer discípulo. Yo quiero terminar diciendo, cuando el Señor venga
y pregunte, ¿cuántos discípulos has hecho? La pregunta es, ¿hiciste o no hiciste? Hay tiempo del Señor. La gente está hambrienta. Lo único que tú necesitas es tomar la posición de un cristiano, tomar la posición de estar en el ejército de Dios para hacer esa gran misión de hacer discípulos. Quiero terminar orando. No se olvide, si tú eres miembro de la iglesia, puede inscribirse en la dirección de la página web que estamos colocando aquí abajo. Oh Padre amado, Señor, te quiero pedir en nombre de Jesús que tú puedas tocar la vida de cada persona que está escuchando esa palabra, que tú puedas, Señor, preparar a cada uno en esa gran comisión de hacer discípulos, Señor. Que cada uno pueda, como dice la palabra, oír tu voz, comer tu libro e ir a hablar, Señor, de ti a su pariente, amigo y familiar. En nombre de Jesús te pido, amén. También algo muy importante, mañana lunes 29 estamos empezando una capacitación virtual para que tú puedas aprender cómo manejar ese material, que es muy sencillo, pero de toda manera por 5 lunes seguidos se va a estar enseñando. Tú puedes llamar al hermano Will Bosato, ahí está su número de teléfono también abajo, entrar en contacto con él para ingresar en esa reunión y capacitación virtual del día de mañana. Y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.